Bueno, lo que vamos a ver acá es la primera parte de la introducción ya al grueso del tema del curso, que es el análisis de Fourier. Y vamos a ver que el análisis de Fourier en el fondo tiene varias aristas, ¿ya? Varias aristas que están relacionadas con, en el fondo, con la parte de aplicación, que es lo que al final nos interesa a nosotros, pero también están relacionadas con otras cositas más y las voy a linkear con lo que hemos estado viendo en el concepto, en el contexto del curso. ¿Ya? O sea, principalmente lo que vamos a ver hoy día es la motivación, el por qué. Vamos a recuperar algunas cosas que vimos al principio y conceptos bien generales, para que se hagan una idea de por dónde va. Bueno, el análisis de Fourier viene o tiene sus orígenes en la física. En particular, no tiene el origen, como dice ahí, en el tema de óptica, del espectro. Fourier lo que hizo fue analizar su trabajo original, analizar calor, ¿ya? Para eso, de eso se trata el trabajo que hizo él. Pero la forma, desde mi punto de vista, y además que está más orientado a lo que son los conceptos de la carrera en la que están estudiando ustedes, la forma mejor de presentar esto es a través de el análisis óptico y lo que tiene que ver con la parte de, en este caso, el efecto del prisma, ¿ya? Y la descomposición y la composición utilizando prisma, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa estudiar fenómenos naturales. En particular, nos interesa estudiar el comportamiento de las ondas radioeléctricas en los distintos medios. Y para eso tenemos que estudiar el espectro radioeléctrico. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el análisis de Fourier? Lo que nosotros buscamos es tener herramientas matemáticas de análisis y de síntesis, que son las que están ahí, ¿ya? Para que nosotros podamos, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, diseñar un equipo, o tener un equipo, obviamente, los que usamos a alta altura, diseñado, que me permita colocarle una antenita, pararme en una parte, recibir las señales del espectro electromagnético y decir, ya, ok, en esta parte está el audio, acá está la otra cosa, y ahí podemos analizar qué es lo que está ocurriendo en el espectro electromagnético. Y por otro lado, a mí me interesaría mucho poder generar, sintetizar, ¿ya? Crear funciones, señales, a partir de bloques básicos principales. ¿Ya? El ejemplo que yo les había dado al principio del Lego. Si yo tengo estos bloques principales y los empiezo a juntar, los empiezo a combinar, puedo construir cualquier cosa. Esa es un poquito la idea. Y esa es la primera gran motivación de lo que nosotros vamos a hacer durante este curso y durante varios cursos más adelante. Y por eso es que nos interesa de sobremanera mirar el tema acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que me interesa que tengan claro, más allá de la motivación, es qué entendemos por análisis y síntesis. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ya? ¿Se entiende por qué lo quiero tener como una herramienta? Supongo, porque tiene un trasfondo matemático el análisis que nosotros le estamos haciendo de lo que está pasando en la física. No es por la matemática. Nosotros somos ingenieros, recuerda eso. Somos ingenieros. Está bien, la matemática está súper. Me encanta la matemática. Ya parece cliché la cuestión, pero de verdad me gusta mucho la matemática. Me entretengo mucho, pero ese problema mío. El problema desde el punto de vista de la carrera es que ustedes entiendan de que estas herramientas matemáticas, que son muy importantes, nosotros las vamos a estudiar porque nos sirven en el contexto de la ingeniería para hacer cosas, no para hacer matemáticas. Eso es súper importante y relevante que entiendan la diferencia, porque más adelante a ustedes les va a pasar con la tecnología. Se van a entusiasmar con, no sé, fibra óptica y van a querer llenar con fibra óptica para todo. Pero la fibra óptica, la tecnología, no es lo útil en sí, sino que para qué la vais a usar. ¿Ya? Acá es lo mismo. ¿Se entiende por qué yo quiero, y debería ser lo más claro en las herramientas de análisis? ¿Se entiende por qué yo querría que este concepto que está aquí es el que yo estoy utilizando? Llego, esta va a ser mi antenita, llega la señal de esta radio y yo la descompongo. Eso es análisis, descomponer. Para mirar, como dice acá cada uno, ¿por qué me interesaría mirar colores a mí?
para procesar imágenes. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo ando buscando una aplicación que en este minuto es típica, tratar de podar, por ejemplo, un árbol de manzanas. Las hojas son verdes, las ramas son café, y la manzana cuando está lista es roja, ¿cierto? Saquemos las manzanas verdes de la ecuación porque ahí el problema se hace más complicado. Pero ahí me gustaría distinguir cada uno de los colores para poder hacer ese trabajo, ¿cierto? De manera automática. ¿O no? ¿Ya? Con esto pasa lo mismo. Porque yo les decía, las radioemisoras emiten cada una en una frecuencia particular. Entonces yo sé que la radio Futuro transmite acá, la radio ADN transmite acá, la radio Vivido transmite al otro lado. Entonces yo puedo, me voy a tal frecuencia y digo, está operando ahí, listo, perfecto. Si yo después además meto una radio, un receptor de radio, y recibo el radio Vivido en dos numeritos distintos, ¿cierto? Dos frecuencias distintas, estamos mal. A ese amigo hay que pasarle, no está diciendo que radio Vivido lo haga, por si acaso. No está grabando cerca, hay que tener cuidado. Pero radio Jorge Pessoa, ¿ya? Está emitiendo en dos frecuencias distintas y me habían asignado una, ¿ya? Yo veo, está emitiendo en la frecuencia 1. Ok, esa está mal, ya. Parte por eso. Está en la frecuencia 2, está emitiendo en la frecuencia 2. Primero. Segundo, parte porque no puede emitir en dos frecuencias, tiene que ser en una. ¿La frecuencia 2 cuál es? Tanto. Pero yo tampoco la sé en esa. Tercer parte, o sea, tres partes, uno por emitir en dos bandas, otro por emitir una banda que corresponde, otro más por emitir una banda que no corresponde, porque a mí me habían asignado la frecuencia 3. Entonces, el tener estas herramientas, equipos que me permitan hacer ese análisis, que se basan en los conceptos que estamos viendo acá en el curso, es súper relevante donde el análisis ahora pasa a ser, por ejemplo, fiscalización. ¿Se fijan? Para que el espectro se use de manera apropiada, porque el espectro es tanto de ustedes como mío, porque es un bien natural, perdón, un bien nacional de uso público, un recurso natural renovable en este caso, que tiene que usarse bien por todas aquellas chilenos y chilenos y empresas que hagan uso de ello, producto de que la Subtel, por ejemplo, se los asigne. ¿Se fijan? Eso desde el punto de vista solamente de administrar esto como país. Y de ahí ya vienen montones de otras aplicaciones, como la que hablaba Katia, de distinguir colores en procesamiento de imágenes, distinguir, no sé, huellas espectrales para determinar vegetación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es un poco la idea del análisis. Esto debiera ser súper claro para las aplicaciones. ¿Ya? Esto a veces pasa un poco, bueno, ¿para qué quiere armar cuestiones a partir de puras ecuaciones? Parece medio raro. Pero en el fondo recuerden que la parte de síntesis también va asociada a lo que vimos anteriormente. Yo como ingeniero voy a generar señales. Yo sé cuáles son las señales que quiero transmitir y espero que lleguen así al otro lado, ¿ya? Salvo que se corrompan por ruido, todo lo que pasa. Entonces, yo genero esa señal y sé su comportamiento espectral a priori. Entonces, yo puedo analizar ese comportamiento espectral, yo las combino, hago ese análisis combinado. Aquí está la combinación, se fijan, aquí las junto, las sumo, las multiplico, lo que sea. Entonces, también me sirve para hacer ese tipo de análisis. Yo puedo, perdón, ese tipo de operaciones que son síntesis, diseñar cosas. ¿Ya? Esto es súper relevante para que no perdamos para dónde vamos con estos conceptos del curso. Porque a veces son medio, como son muy ásperos, a veces uno pierde el foco de para dónde va porque eso es importante. Me interesa tratar de aterrizarlo la mayor cantidad de las veces posible durante el curso de que lo que estamos haciendo es súper relevante y va a ser recontra relevante dentro de su vida profesional. ¿Ya? No es matemática por matemática, no es física por física, sino que es matemática y física juntas para hacer ingeniería. ¿Ya? Bueno, gracias a Dios. Todo lo que les acabo de decir, en el fondo se resume en ese monito que está ahí, ¿ya? Que es nosotros, acá está como más, ¿cierto? El espectro más volado, y es un poco lo que conversamos recién. Yo quiero tener una herramienta, la cual entiendo cómo funciona en el contexto general. Después ya la aplico a hacer cosas, o la aplico en un dispositivo, lo que sea, que me permita, como les digo, hacer análisis y hacer síntesis. ¿Ya? Y eso significa, por ejemplo, a mí me dan esta señal de aquí, la que está ahí, ¿ya? Yo aplico mi maquinita, o sea, toda esta ecuación, esta forma, esta transformación que vamos a ver, me permite ver esto de acá. Eso de acá. Dicho de otra manera, tengo mi señal de acá, me pongo unos anteojos, esos anteojos son estas transformadas de Fourier, que aquí hay una, perdón, aquí hay una, me confundo, aquí hay una,
y me permite ver esto de aquí. ¿Ya? Y eso significa, mire, si yo miro esta señal de aquí, yo lo que puedo ver, ¿ya? Cuando entiendo estas cosas, y piénsenlo ustedes como una función, ¿no? Esta es periódica o aperiódica. ¿Periódica? Periódica, da toda la sensación de que es periódica, ¿cierto? Ahí está T0, 2 T0. Yo no le he dicho nada, obviamente uno debería decir, mira, esto es una señal periódica. Pero al parecer no tiene mucho sentido estar poniendo T0, 2 T0. El T0 uno lo asocia a las senoidales, ¿cierto? De un cierto periodo T0 o de una frecuencia, 1 partido por T0, etc. Esto es una señal periódica. Si yo la miro, ¿ya? Yo tiendo a pensar que, chuta, a ver, ¿qué puedo sacar de esto? Bueno, tiene una amplitud 1, tiene un periodo T sub 0, y la veo y pareciera ser una cuestión que se mueve más o menos lento. ¿Ya? Eso es lo que saco ahí. ¿Qué tan lento, qué tan rápido? La verdad no lo sé. ¿Ya? Pero aquí está. Cuando yo pongo estos anteojos, que son las herramientas que me entrega, ¿ya? De análisis la Fourier, yo veo esto de aquí. ¿Y cómo interpreto esto? Este F sub 0, F sub 0, es el inverso de este T sub 0. ¿No? Este sub 0 que está ahí con 1 partido de T sub 0. O sea, es la frecuencia asociada al periódico. Si yo le miro, esto se ve como más o menos lento, y si me pongo total y absolutamente especial, digo, mira, en realidad, sabéis que esta cuestión no es muy distinto de una señal seno. Una señal seno, yo ahí. ¿Se fijan? Puedo pensarlo como una señal seno, o como una señal coseno, que baja ahí, después de ahí, por ahí no me cuadra el periodo, pero parece más una señal seno, que está levantada, pareciera ser el 0,5. ¿Ya? Después, cuando yo entienda bien esto, va a ser el caso de ustedes, voy a ver que voy a poder asociar lo siguiente. Esto tiene lo que nosotros llamamos un valor medio, ¿cierto? Si yo saco la integral de esta señal en el periodo, la integral no es cero, ¿cierto? Si yo integro este rectangulito entre 0 y t sub 0, que es el periodo, si yo lo integro, esa señal, la integral de x de t en el periodo, ese valor no es cero, ¿cierto? Porque la integral es área, ¿no? No, profe. No es cero, ¿cierto? Eso es lo que me quiero decir, o no a lo que estoy diciendo. Que no es cero. Que no es cero, ya. ¿Estamos de acuerdo? Si en cambio esta señal estuviera más abajito, o sea, llegara aquí hasta 0,5, yo voy a ver que esta otra parte de abajo va a llegar hasta menos 0,5. Y ahí la integral, ahí va a dar cero, ¿cierto? Porque va a estar esta área arriba y esta otra área va a estar abajo del eje del tiempo. Entonces la integral en el periodo va a ser cero. Y en realidad si tomo 2 periodos, 3 periodos, cualquier cantidad de periodos completos, siempre me va a dar cero. Eso es lo que nosotros llamamos un valor medio o un offset en el periodo. Y cuando, si bien yo lo puedo ver ahí, yo esto también lo puedo visualizar en el análisis de Fourier. Y es lo que nosotros vamos a llamar como la frecuencia cero. La frecuencia cero es una frecuencia constante. No hay periodicidad asociada, no hay movimiento. Y eso se ve aquí. Hay un cierto valor medio, que es el área que está ahí, o una fracción del área, y eso está aquí. Pero además veo que si esto en realidad es como, si yo lo pienso como un seno, aquí, el seno de esta frecuencia, yo veo, y esto es lo que me está diciendo esta cosa acá, es que lo partí ahí en dos. Ahí está la frecuencia de F sub 0 y está menos F sub 0. Me dice que esas componentes de acá, de frecuencia F sub 0, son relativamente grandes. Y hay un montón de otras componentes de frecuencia que son más chiquititas que están. ¿Ya? Y esto en el fondo me dice, mire, sabe que si usted quiere analizar la energía de la señal está acá, estricto rigor de la potencia, pero no importa. Si quiere analizar la energía de esta señal está acá. La energía de esto viene dada por este espectro. Calcúlele la magnitud de esto al cuadrado, súmelo todo y eso le va a dar la energía. Pero si usted hace algo que es, calcule cuánta energía le aportan S, S y S con respecto al total, usted va a ver que la gran parte de la energía está concentrada en esos tres amigos de acá. Y eso significa entonces que la frecuencia que tiene de oscilación, esta señal de acá, es relativamente baja. Es más, si usted le agrega, por ejemplo, este puntito de aquí y este de acá, lo suma,
Va a ser todavía mucho más grande que lo, o sea, más grande que lo anterior, pero en realidad se da cuenta que los términos de ahí para arriba no son relevantes y aportan poca energía a la idea. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que el utilizar esta herramienta de análisis que es de Fourier, y me permite ponerme estos anteojos que me permiten, ¿no?, ver otras cosas, me permite ver algo que ahí, en el análisis y en el tiempo, yo no soy capaz de ver, y que es cuánta energía está repartida en cada una de las porciones del espectro. ¿Ya? Ese es, por excelencia, el mayor punto que ustedes obtienen y la mayor ganancia que ustedes obtienen con Fourier. ¿Ya? Y esto se los voy a estar refregando en la cara cada rato, en buena onda, para que lo entiendan y lo aprecien. ¿Ok? En esto voy a ser súper majadero, porque cuando empecemos, chicos, cuando empecemos estos espectros, ustedes van a desarrollar durante lo que queda del curso la capacidad de decir, ok, yo miro esto, esta señal es rápida, esta señal es lenta, esta señal tiene una componente de offset, un valor de C, etcétera, etcétera. Ustedes van a ser capaces de ver eso, ¿ya? Mirando un diagrama como ese. Y este diagrama que está aquí no es nada más ni nada menos que una función compleja de variable real, donde la variable real es la frecuencia, la que está aquí, y esta es la magnitud, y nos va a faltar la fase. ¿Ya? Por eso vamos a tener un diagrama de magnitud y un diagrama de fase. Y ahí estoy volviendo a la cosa que estábamos viendo hasta hace muy poquito, que era por qué los diagramas de cuando yo graficaba las funciones de variable compleja, a veces tenía que ser dos monitos, ¿cierto? Uno que era, y dos monitos 3D. Un monito 3D que era, o un gráfico 3D que era parte real, parte imaginaria de la variable compleja y su magnitud, o parte real perdón, parte real y parte imaginaria de la fase. Aquí, la variable independiente en los espectros que nosotros vamos a analizar es una variable real. Por lo tanto, vamos a tener dos gráficos en dos dimensiones. El de la magnitud y el de la fase, en función de la frecuencia que es nuestra variable real. ¿Ya? Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante, lo voy a ir refrescando cada vez que sea necesario, pero es para que les quede en la cabeza con el link que tenemos con lo que habíamos visto antes. ¿Ya? Tercero, para la parte de síntesis, perfecto. Nosotros vamos a tener estos bloques que me permiten construir cosas. Estos bloques van a ser señales senoidales. Estos bloques sufren los mismos problemas que los bloques Lego. Cuando yo quiero construir algo con un Lego, hay cosas que no puedo construir bien porque los Legos en general son superficies son planas, ¿cierto? Son paralelepípedos, son cubos, son ese tipo de cosas. Obviamente hay a veces que sale una cabeza, etcétera. Pero en realidad detalles tan finos yo no puedo hacer porque las piezas de Lego a veces son muy grandes, sobre todo para los niños más chicos, ¿cierto? Hay unas piezas bastante grandes, después cuando empiezan a crecer, le achican las piezas y hay unos Legos bastante chiquitos. Pero si se fijan ustedes en esos casos, sufren de que sus building blocks, sus bloques para construir, tienen un cierto tamaño mínimo y eso es lo que les genera después la resolución de las cosas que van a hacer. ¿Ya? Bueno, acá en Fourier nos va a pasar exactamente lo mismo. Si yo quiero construir esta señal de aquí a partir de puros senos y cosenos, yo me voy a ver en un problema. En realidad, me voy a ver en dos problemas. El primer problema es que, como las señales seno son suaves, ya, las coseno igual, esta parte de aquí, que son las esquinas, son difíciles de construir para señales suaves. Entonces, va a requerir que yo cuando haga la síntesis no es nada más que otro concepto que ya me he explotado suficiente, que es combinaciones lineales. Entonces, combinaciones lineales de senos y cosenos. La cantidad de términos que yo tenga que utilizar para hacer una combinación lineal, perdón, la cantidad de términos en la combinación lineal que yo tengo que ocupar para construir esta esquina perfectas, ángulos de 90 grados, es infinito. Eso es un problema para nosotros como ingenieros. En matemática no hay problema, pero para nosotros como ingenieros es un problema porque no puedo, en una máquina que opere en el mundo real, no puedo tener un infinito número de elementos para crear esta señal. Entonces, lo que me va a pasar es que las señales que yo sintetice a partir de estos building blocks, que son los seno y coseno, me van a quedar así cuando yo, por alguna razón, no le pongo muchos términos. ¿Ya? Si yo hago una combinación lineal de 100 términos, me va a quedar una cosa así. Si le coloco 1000, me va a quedar muchísimo más suavecita.
pero voy a tener estos dramas de que en la esquina se nos va a pasar un poquito la representación. Producto de que mis bloques para hacer la descomposición, el análisis, ¿ya? Que me permiten hacer la síntesis después, son suaves comparado con esta cosa de acá. ¿Ya? ¿Entendéis? ¿Se entiende lo que le he dicho? Sí, profesor, perfectamente. Ya se los, ya se los dije. ¿Ya? El espectro electromagnético es un recurso natural renovable, limitado y definido como un bien nacional de uso público. Requiere fiscalización. Requiere que nosotros, como ingenieros en telecomunicaciones, cuando echamos a andar un equipo, operemos en la frecuencia que nos asignen y no en otra, porque voy a molestar al resto, porque voy a generar interferencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es llegar y usar este bien nacional de uso público, como cualquier otro bien nacional de uso público. Y por eso es que requiere estas herramientas de análisis. Y la gente, ingenieros como ustedes, de telecomunicaciones, que trabajan en la SUTEL, requieren de estas herramientas de análisis para poder hacer, por ejemplo, la fiscalización, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto lo habíamos visto, se los comenté antes, y lo habíamos visto también en la introducción del curso. Veremos ahora a dónde vamos y qué es lo que queremos entender con los conceptos de frecuencia, espectro, frecuencia alta, frecuencia baja, etcétera, etcétera. Miremos estas señales que están aquí. Estas señales no son continuas, están discretizadas. Ahí tomo puntos discretos. Yo digo que esta señal de acá tiene frecuencia constante. Digo que esta señal de acá tiene baja frecuencia. Digo que esta señal de acá abajo tiene alta frecuencia. Y esta señal de acá tiene la máxima frecuencia que se nos podría ocurrir. ¿Ya? ¿Bajo qué sentido creen o bajo qué criterios creen ustedes que yo estoy hablando para decir que esto tiene frecuencia constante, que esto es baja frecuencia, lento, ¿ya? Tonos graves, si ustedes quieren? Esto es alta frecuencia, tonos más agudos, y esta todavía es mucho más alta frecuencia. Si quieren, a este le llamamos frecuencias medias y a este le llamamos frecuencia alta. ¿Por qué creen que digo eso? ¿Pueden visualizarlo de alguna manera de acá? Por la oscilación de la primera, o sea, de la Elabora tu respuesta. Elabora tu respuesta. Esto, aquí no hay algo que esté bien o mal. Elabora tu respuesta. Veamos qué te hace decir la intuición. ¿Ya? Yo te estoy guiando acá de que esto es constante, esto es frecuencia constante, esto es baja frecuencia, esto es, digámoslo, frecuencia media. Y esto es alta frecuencia. Elabora tu respuesta. Te vamos a ir ayudando. ¿Qué dice Gerardo? No me escucha. ¿Me escuchan, no? sí, sí, se escucha. Empieza a comentar, no le des tantas vueltas. Empieza a comentar por qué crees que lo que estabas diciendo estaba bien, ¿eh? Así que empieza a comentar por qué crees que, por ejemplo, y tírate a la que a ti te parezca. ¿Por qué baja frecuencia, media frecuencia? ¿De dónde sale el concepto? ¿Dónde sale la idea? Es intuición. Nunca dejen de lado la intuición de estas cosas. No, A ver, en la frecuencia constante, las repeticiones que se están viendo son todas iguales, o sea que es lógico que sea constante. Y en la de baja frecuencia pasa por muchos puntos hasta que llega a cero y después sube. Entonces como que la oscilación
sube y baja y como que se va cancelando, entonces eso me hace pensar que es de baja frecuencia. ¿Ya? Ok. Y en las otras no, no lo estoy craneando todavía, pero no sé en realidad qué era Pide, afectada. pide ayuda. En este momento están conectados Katia y Lisette. Pídeles ayuda a quien quieras. ¿Te complica pedirle ayuda o les pido yo? Es importante que participen en esto. ¿Ya? De verdad, es importante que participen en esto. ¿Qué dice? Por favor, Katia, ¿qué te dice a ti la intuición? Lisette, ¿qué te dice a ti la intuición? Por lo menos dame un feedback de que estás conectado. Sí, estoy profe, pero no se me ocurre qué decir, la verdad. ¿Ya? Ok. Lisette, les, les pido que me entiendan a mí. Yo veo solamente avatares ahí, no sé qué pasa, no me interesa saber qué es lo que están haciendo, ¿ok? No me interesa mirarle sus casas o lo que sea, pero yo necesito saber que están, ¿cómo se llama? Que me están escuchando y que podemos tener este diálogo y esta interacción, no porque me aburra, sino que porque se supone que la forma de que elegimos de clase nos iba a permitir interactuar y no iba a ser una cuestión de que estoy hablando solo, mejor les dejo video. ¿Ya? Lisette dice que se le da la señal. ¿A ustedes le funciona bien o no? ¿Esto? Sí, profe. A mí bien, bien. No. Ok. Miren, el concepto es el siguiente. Esta es la intuición que tengo. ¿Qué entiendo yo por baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia? O frecuencia constante. Yo entiendo, o se entiende, ¿ya? O la convención general es, frecuencia constante, no hay oscilación. Frecuencia baja, la oscilación es lenta. ¿Cuál les da la sensación a ustedes de que la oscilación que hay es lenta entre esas tres? Dicho de otra manera, les da la sensación de que la oscilación aquí es más lenta que en esta, que en esta. Sí, porque cuando dice frecuencia baja está en -1 y después pasa un poco el tiempo y va bajando lentamente hasta llegar a 0. Y en el que dice frecuencia alta dice 1 y baja directamente al 0.
y después pasa al 1, ¿cierto? Exacto. Entonces, entre estas dos, les da la sensación de que esta es más lenta que la de la derecha abajo. Sí, Para ti, Katia, dice, ¿les da el mismo feeling? Ese feeling es la intuición. Sí. Ya, miren aquí abajo. Esto es un intervalo muestreo. De aquí a acá. Entonces, en esta de acá, en esta de acá, perdón, en esta señal de acá, yo tengo el máximo cambio posible, de aquí hasta ahí, en cada muestra que estoy tomando. ¿Ya? Tengo el máximo cambio posible. Por lo tanto, tengo la velocidad más alta posible. Aquí, cambio de aquí hasta ahí. Y lo que estamos viendo es lo que dijo, y después no sé, no lo dijo de nuevo Edgardo, es cambios por unidad de tiempo. Me paro en un delta T y veo cómo son los cambios. Entonces, fíjense, miremos cambios de 5 segundos, no sé qué diablos son, dice M. ¿No? Miren ahí, ¿cuántos cambios hay por unidad de tiempo y cómo son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y son tal cual dijo Edgardo, vamos de a poquitito. Aquí se vuelve un poco más loco, ¿cierto? Aquí los saltos son un poco más grandes. Miren aquí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual que acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En las mismas 5 unidades de tiempo. Pero los cambios, los saltos entre muestras son bastante altos. Y aquí ni hablar. Pa, 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 pa. Vamos saltando de la máxima máquina. Entonces, la señal que está aquí, por unidad de tiempo, si yo la miro, tomen cualquier intervalo de 5 o de 10, ocurre el mismo fenómeno. Las variaciones de la señal dentro de esa ventana de tiempo son mucho más suaves aquí, un poco más alta acá, lo más alta que se pueda, ¿cierto? Porque son puntos discretos, son muestras, en este caso. Ese es el concepto de lento, medio, rápido. Baja, media, alta frecuencia. Esa es la intuición que hay. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe, estamos de acuerdo. Si la maquinaria que nosotros vamos a estudiar aquí es útil, esa idea de frecuencias bajas, perdón, frecuencias cero, constante, frecuencias medias, frecuencias altas, tiene que ser consistente con lo que yo observo la señal en el tiempo. Si no, chao, terminamos el curso hasta acá, nos vamos para la casa y no hay nada más que estudiar porque no nos sirve. Puede ser entretenido y todo, pero insisto, lo estamos viendo en el contexto de ingeniería. ¿Ya? Otra. Miren esto. Con esa misma idea, de una señal continua. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ya? ¿Cómo ven? Analicemos este puro periodo, de aquí de 0 hasta T0. ¿Qué feeling tienen ustedes de la señal? ¿Es lenta o rápida? ¿Lenta? Lenta. ¿Por qué? Y leemos fino. ¿De acuerdo? Miren, fíjense, si estos son los building blocks acá, esto, ¿lo ven? No, sorry, aquí está muestreado, al otro lado no es continuo, no importa, pero ¿ven una cosa así? Acá. Se ve más constante, ¿no? Pero reconozcan piezas y las parchan ahí. Los ayudo, miren. Aquí yo veo que hay constante, constante, ¿cierto? Salvo en el punto cero, un medio T sub cero, y T sub cero la cuestión es constante. ¿Sí o no? Sí, Ya. Y aquí, en el punto cero, en T sub cero medios, y en T sub cero la cuestión se vuelve loca. Pega estos saltos, ¿o no? Pega un salto así. ¿Sí o no? Lo hace muchísimo más rápido, más encima. ¿Les hace sentido?
Sí. ¿Se fijan? Aquí pega el salto desde 0 a 1, el otro la hora de menos 1 a 1, pero tendremos que dar lo mismo, ¿cierto? Obviamente si voy a saltar desde menos 1000 a menos 2000, eso requiere todavía mucho más velocidad, va a ser, ¿ya? Pero fíjense que ahí, en esos puntos donde no estoy en los extremos de 0, de sub 0 y de sub 0 medio, esto es constante, ¿ya? Y si supongamos que sea el número que sea, supongamos que de sub 0 es 1, ¿ya? Entonces, la mayor parte del tiempo está tranquilita, pero se pega estos saltos rápidos. ¿Ya? Ok. Con esa idea en la cabeza, entonces. Miremos aquí, y eso es lo que les había dicho antes. Los números más grandes significan frecuencias más altas. Miren lo que me dice, porque este es el espectro, este de aquí es el espectro de esta cosa de acá abajo. Me dicen, miren, frecuencia f sub 0, que es el inverso de este periodo, frecuencia de f sub 0 tiene ese valor de ahí, porque ese es menos f sub 0 de acá. A sub 0, que es la parte constante. La parte constante está aquí, ahí, y en realidad en el valor medio, ¿no? Va a ser estrictamente. Pero fíjense que si esto, yo ahora le digo, esto representa la energía, el cuadrado de esta al menos la energía. Fíjense que la gran mayoría de la energía está concentrada ahí, en esas frecuencias bajas, en esas de ahí. Si quieren, como les dije antes, agreguemos estas de acá. Pero para hacer este salto desde 0 hasta 1 en ese instante de tiempo, y para hacer esta bajada desde 1 hasta 0 aquí, yo requiero componentes de alta frecuencia, que son los que me empiezan a aparecer acá arriba, ¿ya? Pero como el salto no es tan grande, va de 0 a 1, y si lo hiciéramos de menos 1 a 1, estos componentes serían todavía un poquito más grandes, empezarían a aparecerme más de esto. ¿Se fijan que los bloques que yo les digo están contenidos en ese gráfico? ¿Está la intuición que teníamos ahí? Eh, ¿Son capaces de verlo en este minuto? Estamos en una introducción. Yo no espero que entiendan completamente esto, pero estoy apelando a la intuición, ¿ya? Las cosas que pueden haber y que puedan ver ustedes como fundamentos básicos y a esta idea de rápido, lento, rápido, lento. La parte lenta está aquí, ahí, ahí abajo. Aquí está la parte rápida, ¿ya? Y en el otro, esto es un espectro. La parte lenta está ahí, las frecuencias bajas, si quieren hasta 3. La parte media está ahí. La parte alta es de aquí para arriba. De hecho, no están ploteados todos. Esto debería llegar hasta el infinito, ¿ya? Pero si se fijan, la parte rápida tiene componentes que son chiquititos, esos números son chiquititos, comparado con los otros. ¿Lo ven? ¿Les da ese sentido? Pues no todavía. Lo estoy apretando mucho. Yo todavía no entiendo, profe. Ya, está bien. Si este es el primer approach, ¿ya? Yo les tiré una píldora así tan grande para que se la traigan. Así que tranquilo, no me interesa, insisto, que lo entiendan ahora ya. No, para nada, ¿ya? Pero sí que vean la consistencia. Ahora se las voy a decir de frente y más claro. Miren, esta señal yo la veo, y de acuerdo a lo que conversamos, me da la sensación de que es lenta, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene estas transiciones rápidas ahí, etc. ¿Cierto? Entonces, si yo tuviera que hacer una evaluación cualitativa de esto, ¿cierto? Sin entrar en número, yo diría, mire, ¿sabe qué? La señal es lenta, pero debería mostrarme algunas cositas más rápidas, producto de que, chuta, pegue esas caídas, ya, o esas subidas rápidas desde 0 a 1 y a 1. ¿Ya? Si yo me pongo mis gafas de Fourier, entonces eso debería haberse reflejado acá. Y aquí lo veo. ¿Por qué? Porque si yo digo ya, ok, frecuencias bajas son de 5 para abajo, ¿ya? De 0 a 5. O sea, todo este rango de aquí hasta ahí. Frecuencias medias son de 0, de 7 hasta acá 11. Y frecuencias altas son de 13 para arriba. Entonces yo veo aquí, mire, estos palitos que están aquí, lo que me representan es la energía de la señal en esa frecuencia. Fíjense que si yo sumo estos valores, ¿ya? Debería sumarlo al cuadrado, pero insisto que no importa, para hacernos la idea es lo mismo. Si yo sumo esto, ¿ya? Y hago una proporción entre la suma de todas esas cosas dividido por la suma total de todos estos elementos, gran parte de esa proporción se la van a llevar estos de aquí, ¿cierto? Sí.
Estamos de acuerdo en eso. Como esas son frecuencias bajas, entonces lo que estamos diciendo es que gran parte de la energía está concentrada en las frecuencias bajas. Y si gran parte de la energía está concentrada en las frecuencias bajas, entonces yo tengo, al mirar solamente eso, olvídense el de abajo, yo tengo un feeling, eso me refiero al gráfico de arriba, tengo el feeling de que la señal no se mueve rápido, se mueve lento. ¿Me da ese feeling esta señal de aquí? Si la respuesta es sí, entonces las cosas están calzando. ¿Se fijan? Sí, hoy sí Después, se ve un poco mejor, profe. no se preocupen, esto lo vamos a ir desarrollando durante el curso, pero quiero choquearlos en buena onda en este minuto para que a punta de intuición, no hemos calculado nada, ¿cierto? Les digo, suben aquí, saquen proporciones, pero en la cabeza. No hemos hecho ningún calculito duro como estas integrales que aparecen ahí. Cuando lo hagamos, van a tener más sentido las cosas. Cuando las metamos con el tema de las proyecciones, van a tener más sentido con las cosas que vimos. ¿Ya? Entonces, dijimos aquí, ya, estas son frecuencias bajas. Frecuencias medias, aquí hay algunas. Si lo sumo, el porcentaje de esas más estas de aquí, del total, ese porcentaje va a ser bajo, ¿cierto? Entonces quiere decir que no tiene frecuencias un poco más altas que eso. Y eso está calzando con lo que tengo. Y después si sumo todas las altas, que son de aquí, del 13 hacia arriba, la ecuación la ecuación no está colocada acá, ¿ya? Pero estos decaen con el cuadrado o sea, van decayendo con elevado al cuadrado. Entonces, estos numeritos de aquí hacia el infinito son cada vez más chicos, ¿ya? Y su suma es cada vez, perdón, es más chica que el total de lo que nosotros habíamos considerado hacia acá. Entonces, eso quiere decir al mismo tiempo que por un lado, hay componentes de frecuencia altos, y tiene sentido, porque nos pegamos estos saltos abruptos, ¿ya? Pero la energía de la señal no está principalmente contenida ahí, ni tampoco en la banda media, pero hay. Eso es lo que me está diciendo este gráfico de acá. Y eso calza cualitativamente con este gráfico de acá, que es el gráfico de la función de energía. ¿Ya? Yo sé que hay muchas dudas y muchas consultas, porque obviamente no cuajan mucho las cosas todavía, porque estamos viendo a punta de intuición qué es lo que está pasando, pero quiero que se usen esa intuición para poder trabajar lo que viene después, ¿ya? Que la tengan al menos en este momento. Si no hay consulta, voy a dejar de grabar. Lisette me dice, esto sería comparable a las máquinas que muestran la frecuencia de los latidos cardíacos. Chuta, me perdí en qué minuto me preguntaste eso. ¿Ya? Pero lo que sí te puedo decir es que las frecuencias que muestran los latidos cardíacos hacen este análisis porque toman una señal, ya que bueno, no se parece a esta, pero después, claro, la procesan utilizando esto y te muestran el ritmo cardíaco. Te muestran tantos pulsos por segundo usando cosas como eso. Ya, no sé en qué contexto, porque me puse a hablar, lo preguntaste, pero sí hacen esta clase de análisis. ¿Ya? ¿Consultas? Por ahora ninguna, profe. Pero sí, sí tengo una consulta. Pero es sobre los prácticos. ¿Ya?